Ha sido recibido por el presidente de Estado y según autoridades analizarán los puntos del mismo. Respecto al incremento salarial, es un tema de análisis y aseguran llegar a un acuerdo con el ente trabajador para de esa manera satisfacer al pueblo boliviano. Germán Caballero, representante de la Central Obrera Departamental de Potosí, nos acompaña en esta mañana. Germán, muchísimas gracias. Televisión Universitaria informando para el país. ¿Bajo qué estudios y cómo se ha trabajado este pliego de peticiones y más allá del incremento salarial? ¿Cuáles son los puntos que estarían demandando como ente laboral al gobierno? Muy buenos días, María René, y a Televisión Universitaria. Efectivamente, hemos preparado nuestro requerimiento del pliego petitorio, pero en ningún momento habíamos hablado como Potosí de un porcentaje ni del 20, ni del 30, ni del 15, en este caso, como lo ha presentado el Comité Ejecutivo Nacional. Nosotros habíamos planteado nuestros requerimientos sobre la reposición salarial, que no es ningún incremento salarial, nunca ha habido incremento salarial a los trabajadores, sino reposición del salario a la pérdida del valor adquisitivo. En ese sentido, de acuerdo a la Ley General del Trabajo, en su reglamentación, el artículo 46, nosotros habíamos planteado de que se pueda implementar la escala móvil de salarios por la constante alza de los precios de la canasta familiar. Ese ha sido el requerimiento de la Central Obrera Departamental de Potosí hacia el nivel central. Lamentablemente, seguramente las otras organizaciones, las confederaciones, federaciones, han planteado estos porcentajes que no dan ninguna expectativa, porque conocemos la dilación que tiene el gobierno frente a lo que ya también han acordado las 4 mesas de trabajo que nunca han concluido satisfactoriamente para los trabajadores. Esa es nuestra observación como Potosí, lo hemos ido manifestando permanentemente, pero no hemos tenido de repente el eco suficiente en nuestra organización matriz de la Central Obrera Boliviana. De todas maneras, planteamos estas reposiciones salariales del 15 y del 20, pero que no van a resolver tampoco las necesidades de los trabajadores, porque los productos de la canasta familiar desde bastante tiempo atrás han elevado más del 100%. Estamos viendo el arroz más del 100%, la carne, los fideos, el aceite, otros productos han ido elevando constantemente y otros han inclusive... la empresa privada se da el gusto inclusive de rebajar la calidad de algunos productos. Entonces todo esto para nosotros no es satisfactorio este pedido del 15 y 20, porque debíamos ser que se implemente de acuerdo a lo que dice la ley, vuelvo a repetir, la escala móvil de salarios para no perder el valor adquisitivo. Germán, está hablando usted de una reposición al salario, no de un incremento salarial. Me ha llamado la atención el saber que como Central Obrera de Potosí no han participado de estas determinaciones presentadas en un pliego. ¿Hay fractura dentro de la Central Obrera Boliviana a la cabeza del señor Huarachi? Mire, al margen de que no es una fractura, sino lo que nosotros hemos hecho un requerimiento de que se pueda plantear la escala móvil de los salarios, porque permanentemente es la alza de los productos. Por eso que nosotros no porque sea una ruptura, sino que también tenemos que tener alguna vez nuestra observación al Comité Ejecutivo por el mal criterio que tienen hoy por hoy. Han equivocado el camino. Nosotros habíamos planteado en nuestro requerimiento que el gobierno, después de haber entregado el día de ayer el pliego petitorio en 10 días, debe responder de manera escrita el pliego petitorio para que en los empleados, los trabajadores, analicemos, valoremos si es la respuesta favorable o no para tomar acciones, porque de lo contrario hemos entrado al juego que tiene el gobierno de dilatarnos seguramente hasta el 1 de mayo, sacar el decreto y con eso nos conformamos. Y no es la lucha de los trabajadores eso, sino hay mucho más que debemos nosotros encarar esta lucha constante contra el Estado y contra el privado también. ¿Qué lucha deberían encarar, haciendo referencia a una central obrera boliviana, por ejemplo, de los años 80, cuando era empezada por Juan Lechín Oquendo? ¿Qué lucha deben ustedes recordar y reencaminar como ente trabajador? Y por otro lado, ¿no temen, porque ya se han, y lo veíamos en nuestra edición informativa, pronunciados sectores como, por ejemplo, pequeños empresarios, los productores, el mismo empresariado a nivel nacional, asegurando que un incremento salarial muy inflado puede provocar el cierre de unidades productivas y esto evita, hacer que en Bolivia se cierren también los empleos?
Mire, permanentemente, constantemente la empresa privada ha ido manejando este criterio para hacer asustar a los trabajadores. Ciertamente hacen rebaja de salarios o no cumplen con los requerimientos que sale del gobierno central, pero nosotros por eso decimos debemos movilizarnos en busca no solamente de la reposición salarial, sino hay otros temas fundamentales que hemos pedido, es la reactivación, la activación económica, ese 20% que manejan los gremiales, por ejemplo, que es el trabajador asalariado, es el que produce. En los centros mineros seguimos como Potosí produciendo para el país, Oruro de la misma forma. Son los minerales el que va a salvar a esta crisis en la que estamos encontrándonos económicamente, porque el gobierno ha hecho caso de repente de hacer cumplir la propia Constitución Política del Estado, porque no maneja las exportaciones del Estado. ¿Cuánto maneja? Solamente es del gas los 200 millones que hoy entra, pero y el tema de los minerales, otros productos que se importan, que se exportan, no tenemos conocimiento legal, por eso que la lucha debe ser mucho más allá de solamente no por la reposición salarial, sino para de una vez activar nuestros centros mineros que están paralizados, que necesitan inversión. Nosotros estamos luchando permanentemente por las refinadoras de zinc, tanto se llena de la boca el gobierno de decir la industrialización, pero no tenemos hasta ahora concretado las refinadoras de zinc en Potosí. Los diferentes yacimientos que tenemos que están por falta de inversión, no se puede encontrar el desarrollo, como es el caso de Alcira en nuestro departamento, Mesa de Plata, Amayapampa, Capacirca. Tenemos bastantes proyectos, es que tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos en el pliego petitorio y no solamente dedicarnos al tema salarial, porque con seguridad, a ver que los empresarios nos digan cuánto tendría que ser la canasta familiar, el salario mínimo vital, cuánto tendría que ser en Bolivia, porque ellos toda la vida plantean de que no tienen la capacidad cuando ellos se llevan toda la plusvalía del obrero, se lo llevan para otros lados. En el contexto de la representación del ente en un ámbito laboral, la Central Obrera Boliviana desde los años 80, voy a volver a hacer referencia a ello, era apolítica. Ahora se cuestiona mucho que la dirigencia estaría bastante ligada o con afinidad al actual gobierno. ¿Qué espera Potosí, la Central Obrera Departamental, del nuevo gobierno? ¿Qué características debería tener para poder entrar a esa negociación del pliego de peticiones y no, lo que decía usted, solamente cerrarse a una reposición salarial? Bueno, tenemos bastantes requerimientos los obreros. Nunca hemos estado nosotros los obreros en el Estado, manejando el Estado, o la nave del Estado. Si bien en los años 50, cuando se creó la Central Obrera, don Juan Lechín fue ministro de Minería y Metalurgia y Petróleo, pero eso no significaba que siempre de esta manera, porque la coyuntura era diferente. Hoy por hoy es diferente y nosotros mantenemos y decimos la independencia política sindical, para que no estemos comprometidos ni con la derecha ni así la izquierda. Por eso y mucho menos con este populismo que ha desgastado totalmente el mantenimiento de ese espíritu revolucionario de los trabajadores. Por eso nosotros un poco apartamos esta lucha, vamos a seguir emprendiendo nuestros movimientos con seguridad de este Potosí para encontrar una verdadera justicia, para llegar al objetivo final que tenemos los trabajadores, de acuerdo a los propios documentos que tiene la Central Obrera Boliviana, la tesis de Pulacayo, la tesis del 70 y la última tesis de Tupiza. En la pregunta final, por favor, don Germán, las autoridades de gobierno ya respondieron a esta petición del incremento del 20% al incremento al haber básico y 15% al salario mínimo. Aseguran que de repente no se va a poder llegar a estos niveles, pero sí pretenden conciliar con el ente trabajador. ¿Están dispuestos a aceptar ello? Nosotros no, por eso vamos a esperar la respuesta contundente que nuestro comité ejecutivo convoque a un ampliado para debatir este tema, porque no es sencillo. Muchos trabajadores no alcanzan ni siquiera al salario mínimo nacional. Entonces tenemos una lucha todavía encarnizada que enfrentar contra el gobierno, así esté de salida. Tenemos que nosotros los trabajadores reivindicar los derechos. Mire, tantas consultorías en línea que no tienen seguridad industrial, seguridad social ni a corto ni a largo plazo, mucho menos otros beneficios. Esto cómo nos está llevando el propio gobierno, el propio Estado y la privada a contratar en los diferentes departamentos consultores en línea que nosotros rechazamos y esos deben ser incorporados a la Ley General del Trabajo. Entonces,
Es todavía la lucha permanente y ojalá que tenga la capacidad del Comité Ejecutivo de convocar a un ampliado y debatir estos temas para hacer también conocer nuestros puntos de vista, no solamente la Central Obrera de Potosí, sino las otras 9 que tiene nuestro país. Quiero agradecerle por estos minutos con Televisión Universitaria. Don Germán Caballero, un saludo a través suyo a todo el pueblo de Potosí. Además, nos solidarizamos con las familias que están pasando estos difíciles momentos por la pérdida de sus seres queridos, por los incidentes de tránsito, estos accidentes que se han suscitado en las últimas horas. En cualquier momento lo convoco, don Germán. Gracias. Muchísimas gracias a usted, María René, y dar también las condolencias a todas nuestras familias que han perdido a sus seres queridos. Muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Desde Potosí, representante del secretario de la Central Obrera Departamental, Germán Caballero, nos ha acompañado haciendo referencia al pedido del incremento salarial y no bajar la guardia para poder ser atendidos en su pliego de peticiones. Usted lo escuchaba. ¿Qué opina? ¿Se debe incrementar el salario en esos porcentajes? Quiero leer sus comentarios.